Hola, soy Santi Lanero y os voy a hablar sobre el reconocimiento del derecho de autodeterminación por el derecho internacional y de la aplicación del derecho de autodeterminación en los estados, concretamente sobre el caso de Cataluña. El derecho de autodeterminación es recogido por la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 1.2, en el que se expresa que el objetivo de las Naciones Unidas es fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Como se expresa, lo que se recoge en esta carta es el principio de autodeterminación, no su conceptuación como derecho. Esto significa que no se establecen elementos fundamentales del mismo, como su obligatoriedad o límites. A día de hoy siguen existiendo controversias sobre si la autodeterminación es un principio o un derecho. Los partidarios de su tratamiento como un principio suelen oponerse a su reconocimiento constitucional, alegando que al ser un principio la autodeterminación únicamente se aplicará en los casos de las colonias. Es importante la resolución de 1514 de la Asamblea General del 14 de diciembre de 1960, denominada por algunos la Carta de Descolonización. Se desarrolló en contenido del derecho a la autodeterminación, estableciendo que todos los pueblos tienen derecho a su libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. El derecho de autodeterminación está también ampliamente reconocido por el Internacional de Justicia, concretamente como los casos de Namibia, el Sáhara Occidental, etcétera, Kosovo, por ejemplo, también. Y es objeto de desarrollo por el Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, finalmente, el derecho de autodeterminación está ampliamente cubierto por el derecho internacional. Además, el derecho de autodeterminación ha alcanzado la condición de ius cogens, que significa que es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario. Ahora, la segunda parte de la que voy a hablar trata sobre la aplicación del derecho de autodeterminación en los estados y concretamente sobre el caso de Cataluña. La doctrina viene a matizar que el ejercicio de este derecho no debe ser ilimitado, por lo cual la doctrina ha impuesto una serie de límites a la libre determinación de los pueblos. Estos dos límites que tiene son el respeto a la integridad territorial y la aplicación para los pueblos bajo la dominación colonial. Ahora vamos a tratar de responder a la pregunta de por qué no podría acogerse Cataluña a los instrumentos jurídicos internacionales reconocidos en la Carta de Naciones Unidas en su artículo 2, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 1, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del artículo 1, etc. Bueno, pues básicamente hay que tener en cuenta que en ningún caso este derecho de autodeterminación puede ser alegado por Cataluña para hacer valer su referéndum, ya que las mismas normas internacionales condicionan el ejercicio del derecho de libre determinación a que ocurran una serie de circunstancias que están muy alejadas de la situación real y política que tiene Cataluña actualmente. Vale, pues entonces hay que tener en cuenta lo que disponen los textos mencionados anteriormente, que dicen que este derecho a autodeterminación no autoriza ni fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial de un Estado legítimo, soberano e independiente, que estén dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo, sin distinción por motivos de raza, credo o color. Por lo tanto, no se puede ignorar que este derecho de autodeterminación eh, encuentra su verdadera razón en la descolonización de los países. Fuera de estos supuestos, solo parece razonable aceptar la libre determinación en aquellos casos de pueblos anexionados por conquista, de dominación extranjera, ocupación
o pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos. Nada de lo expuesto puede ser aplicado y puede ser reconocido por Cataluña. Hola, yo soy Clara Ponce y os voy a hablar del derecho de autodeterminación externa en aplicación a las colonias. A lo largo del tiempo se han ido diferenciando dos vertientes, la autodeterminación externa y la interna. Estas dos facetas han sido sistematizadas por el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial y la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. La vertiente externa del derecho a autodeterminación equivale a la facultad del pueblo para determinar libremente las relaciones que quiere mantener con otros grupos semejantes. Esta vertiente externa del derecho a autodeterminación está relacionada con la soberanía. Es el derecho de los pueblos a determinar libremente su lugar en la comunidad internacional de estados de acuerdo con el principio de igualdad soberana. En el ejercicio de este derecho, un pueblo puede decidir la formación de un Estado independiente, la libre asociación, la integración a un Estado ya existente o la adquisición de cualquier otro estatuto político libremente decidido por la población. Esta vertiente externa del derecho a autodeterminación se manifiesta en la prohibición del colonialismo y de la dominación y explotación extranjeras en general. Bien, el titular del derecho a autodeterminación es el pueblo, pero este concepto no aparece definido en los documentos de las Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas es muy concisa en las referencias a la autodeterminación de los pueblos, tanto que en los pactos de 1966, como en las resoluciones 1514 y 2625, la 2625 dice: todo pueblo tiene derecho a librarse a la dominación colonial extranjera, directa o indirecta, de todos los regímenes racistas. Estas dos resoluciones atribuyen el derecho de autodeterminación a todos los pueblos. Bien, dicha resolución número 2625 enumera las formas en que un pueblo puede ejercer su autodeterminación externa mediante el establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación e integración con un Estado independiente y también adoptar cualquier otro estatus político libremente determinado por el pueblo. Pero esta resolución no restringe su aplicación a un determinado tipo de pueblo. Por tanto, no consta que la autodeterminación externa se pueda aplicar tanto en los pueblos coloniales como en los no coloniales. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que los únicos pueblos legitimados para ejercer esta autodeterminación son los que constituyen un Estado independiente y los pueblos sometidos a dominación colonial. Por tanto, este derecho solo lo poseen las colonias o territorios no autónomos que lo ejercen en la liberación colonial y, una vez obtenida esta liberación colonial, el derecho a autodeterminación cambia de naturaleza y se convierte en un derecho del Estado ya constituido al mantenimiento de su integridad territorial, la cual es declarada inviolable, dejando de ser un derecho de los pueblos. Por el otro lado, para otros autores, la interpretación del alcance de la autodeterminación es muy restringida y, salvo en el caso de las colonias, no implica secesión. Un segundo grupo de autores amplía la posibilidad de secesión para cubrir todos los casos de pueblos oprimidos de acuerdo con la resolución 2625 que cité antes. Es decir, además de las colonias, podrán optar por la independencia de los pueblos sometidos a ocupación militar extranjera y los pueblos gravemente discriminados que habiten en un Estado no democrático. Por último, añadir que en la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos no se reconoce el derecho a autodeterminación en su vertiente externa fuera de los supuestos coloniales y racistas. Es en el artículo 13 donde encontramos la consagración de la autodeterminación externa, que dice: cualquier pueblo tiene derecho a establecer libremente con cada uno de los demás pueblos las relaciones que convengan a ambas partes y en la forma que conjuntamente hayan elegido. Y ahora vamos a hablar un poco del derecho de autodeterminación en su dimensión interna y si más concretamente se puede aplicar
a Cataluña. Lo primero que hay que decir en torno a este derecho es que fue impulsado por los países que escaparon del yugo colonial, que posteriormente entraron a formar parte de la Asamblea General de la ONU, y que esta misma asamblea, en la resolución 2625 de 24 de octubre de 1970, pues decía claramente que todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente y sin injerencia externa su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural. Claro, hasta aquí Cataluña sí podría entrar dentro de esta resolución, ¿no? Y por lo tanto que se pueda amparar en el derecho de autodeterminación en la dimensión interna. Sin embargo, esta misma resolución pues tenía un límite. Este límite pues decía que, al fin y al cabo, ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar total o parcialmente la integridad territorial de los estados soberanos. Es decir, si lo entendemos en función del caso de Cataluña, sí es verdad que tiene el derecho de independizarse libremente, como hemos comentado antes, pero no puede quebrantar el Estado español, ¿no? Que al fin y al cabo es soberano, por lo tanto, por ahí ya no podemos habilitar la independencia de Cataluña. Además, no solo en el plano teórico podemos afirmar que Cataluña no se puede amparar en este derecho de autodeterminación, sino que también en el plano de la práctica, ¿no? La praxis de la ONU, que de hecho ni en el caso de Rodesia del Sur en 1965, queriéndose separar de Reino Unido, ni tampoco en el caso de los bantustanes, en el caso de Nigeria, pues en estos dos casos la ONU no reconoció las independencias. De hecho condenó expresamente a estas dos intentonas, ¿no?, de independizarse. También podríamos pensar que Cataluña se puede acoger a la secesión remedio, que es una práctica que se utiliza cuando hay graves violaciones de los derechos humanos contra una minoría étnica, que al menos bajo mi punto de vista creo que esto en Cataluña no ocurre. En Cataluña no se violan derechos humanos. Sí es verdad que puede haber un clima un poco tenso, ¿no?, entre las personas que quieren independizarse, las que no, Cataluña, España, pero de ahí a pensar que hay violaciones de derechos humanos, pues creo que hay una gran distancia. Por lo tanto, tampoco puede el pueblo de Cataluña acogerse a esta opción, ¿no?, de secesión. Además, cuando a la luz del derecho internacional, como ya hemos comprobado, no es posible esta secesión, pues empiezan a surgir argumentos que sí es verdad que de cara a la prensa, ¿no?, o de cara a ciertos estamentos pueden tener algo de sentido, pero claro, en el derecho internacional no hay una legislación concreta que recoja ese tipo de argumentos, ¿no?, como puede ser el caso de la estatalidad perdida o de la voluntad del pueblo, ¿no?, de independizarse. Por lo tanto, podemos concluir con total tranquilidad que Cataluña no se puede independizar a la luz del derecho internacional, y más concretamente utilizando la dimensión interna del derecho de autodeterminación. Por último, quisiera terminar este apartado comentando que la única solución que hay para la independencia de Cataluña a nivel legal pues es una solución interna, es decir, que el propio Estado legisle para que Cataluña se pueda independizar, como ya pasó en la Unión Soviética. Así que esa es la única salida que yo ahora mismo le veo a Cataluña en su afán por independizarse de España.